bienaventurada. Mis hermanos, yo les invito a estar buscando en sus Biblias, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 17. Ese versículo no lo sabemos todos de memoria. Cuando lo tenga, me dan un amén. Estamos en la lectura segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. ¿Estamos? Gloria a Dios. Yo les invito a colocarse sobre sus pies en reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a leer todos al mismo tiempo. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vamos a volver a leerlo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Señor Jesucristo añada bendición a través de su palabra a nuestras vidas en esta noche. Yo les invito a colocarse cómodos, tome su puesto, tome su silla, prepare su corazón, prepare su mente, su atención. Si alguno tiene sueño, ¿quién tiene sueño? El de al lado, pégale un para que no se duerma. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Bueno, mis hermanos, en esta noche voy a predicar bajo el tema Nuestra transformación en Cristo. ¿Cómo es el tema? Amén, gloria a Dios. Nuestra transformación en Cristo. Mire, desde el mismo instante en que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo en nuestros corazones, desde ese mismo momento nosotros comenzamos a disfrutar de su compañía. Comenzamos a disfrutar de una intimidad con el Señor, de un compañerismo con el Señor. Así nos lo enseña la palabra del Señor. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? A ver, ¿quién se lo sabe? Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿qué pasa? Y si abre la puerta, dice que entraré. Exacto, ese es un compañerismo. El Señor estaría ahí íntimamente con nosotros. Desde el mismo instante en que nosotros abrimos nuestro corazón, desde el mismo instante en que nosotros le decimos al Señor, heme aquí, Señor. Desde ese mismo momento comienza en nosotros un proceso de transformación que sigue vigente a lo largo de nuestra vida como cristianos. Yo no sé usted hace cuánto aceptó al Señor Jesucristo en su corazón, pero desde ese día hasta el día de hoy, su vida ha sido una vida de transformación a diario. Cada día el Señor nos está transformando. Cada día es un cambio en nuestra vida. Cada día es un proceso de transformación continuo. Amén, gloria a Dios. Es continuo, mis hermanos, el proceso de transformación que nosotros tenemos en Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo es ese proceso, mi hermana? Hasta que Cristo venga, hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. Hasta ese día vamos a seguir siendo transformados. Hasta el día que el Señor le diga, bueno, hermanas, hasta aquí usted se va conmigo. Hasta ahí terminó la transformación. Mientras eso no ocurra, nuestra vida todos los días va a ser de transformación. Y nos preguntamos, ¿cómo así, mis hermanas, que todos los días nos transformamos? Sí. ¿Cuántos aquí le han pedido paciencia al Señor? ¿Cuántos le han pedido amor? ¿Cierto que sí? Mis hermanos,
Dios no hace así. Toma, hermana Eva, ahí tienes la paciencia. No. Te da situaciones o te permite vivir situaciones en donde tú tienes que emplear la paciencia, en donde tú tienes que emplear el amor, en donde tú tienes que emplear la tolerancia, la mansedumbre, o no sé lo que usted le haya pedido al Señor. Nos pone en nuestro camino circunstancias donde nosotros tenemos que aplicar lo que le estamos pidiendo a Dios. Y no es fácil, mis hermanos. No es fácil cuando nosotros, Dios mío, dame paciencia, y resulta que nos presenta una situación en donde tenemos que aplicar la paciencia. No es fácil. No es fácil tener tolerancia con una persona. No es fácil brindarle amor a una persona. No es fácil, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que el Señor, valga la redundancia, nos enseña a poder lidiar con todas estas cosas. La palabra que leía, que iniciamos, 2 Corintios 5:17 dice, ¿verdad?, que si alguno está en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo en esta noche? Estamos en Cristo. Si usted está en Cristo, entonces usted es una nueva criatura, usted es una nueva persona. Dice que las cosas viejas pasaron y que hoy en nuestra vida debe haber evidencia de que Cristo está en mi vida. En mi vivir tiene que haber evidencia de que el carácter de Cristo se está formando en mí. Gloria a Dios. Y que como seguidora de Cristo yo tengo que reflejar, ¿verdad?, que hay un cambio en mi vida. No es que a veces decimos, no, es que esto es como para los que apenas están comenzando, los que apenas han aceptado a Cristo en su corazón. Pues resulta, mis hermanos, que no. Esto aplica para todos. No importando cuántos años tenga usted en el Evangelio. Si comenzó apenas ayer o si tiene 15, 20, 30 años de estar en el Evangelio. Porque como les decía, esto es un proceso continuo. Todos los días de nuestra vida, algo el Señor transforma. Entonces, ¿cómo puedo reflejar yo que en mí ha habido un cambio, que ha habido una transformación desde el día que yo acepté a Cristo en mi corazón hasta el día de hoy? Lo tengo que reflejar en mi forma de pensar. ¿Cómo estoy pensando yo? Mis hermanos, mis pensamientos tienen que ser transformados. Sus pensamientos tienen que ser transformados. Mire, cuando Dios viene a nuestro encuentro, y qué maravilloso, ¿verdad?, que es Él el que viene a nosotros, no nosotros a Él. Cuando Él viene a nuestro encuentro, su palabra toca nuestros corazones y nuestros ojos son abiertos. Entonces el Espíritu Santo hace morada en nosotros y nos ayuda. Él es nuestro Paracleto divino. Él está allí, siempre presente, dispuesto a ayudarnos. ¿A qué? A que nosotros nos sometamos a Cristo, a que sometamos nuestros pensamientos a Cristo, para que ya no hayan pensamientos de pronto activos, destructivos, argumentativos, ideas falsas y toda clase de mentira que el enemigo quiera hacernos creer. ¿Usted sabe que la mente es un campo de batalla? Si no lo sabía, mis hermanos, es un campo de batalla. Porque a nuestra mente es a donde llegan todos los dardos del enemigo. A nuestra mente es a donde llegan todos esos pensamientos negativos que el enemigo nos lanza. A nuestra mente es a donde Él, o es el lugar en donde Él más nos ataca, nuestra mente. Por tanto, nosotros tenemos que protegerla. ¿Cómo la protegemos, mis hermanos? Con el escudo de la fe. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, verso 16, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Nuestra mente es una batalla campal, mis hermanos. Allí es donde el enemigo a diario nos está lanzando dardos, a donde siempre él está intentando,
derribarnos, porque sabe que a través de nuestros pensamientos, si nosotros permitimos que esos pensamientos o esas ideas que Él lanza a diario a nuestras vidas, si nosotros permitimos que lleguen a nuestro corazón, nos derriba. Por eso debemos proteger nuestra mente y protegerla con el escudo de la fe. Pero esta fe debe ser una fe de confianza total y absoluta y continua en las palabras y en las promesas que Dios ha dado a nuestras vidas. Y todas esas palabras y todas esas promesas están aquí escritas en la palabra de Dios. No podemos darle cabida a las mentiras que el enemigo quiere hacernos creer. ¿O cuántas veces no han llegado? ¿Qué haces ahí? ¿Para qué oras? ¿Para qué vas a la iglesia? Mira tu situación. Por más que oras, nadie te responde. Y todas esas cantidades de palabritas que llegan a nuestra mente. Por eso es necesario que nosotros cubramos nuestra mente. Y la cubramos con el escudo de la fe. Y la renovemos a diario, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la mente es el centro de los pensamientos. La mente es el centro del entendimiento y la capacidad para creer. Y por tanto es fuertemente atacada. ¿Cuántos no han sido atacados hoy? ¿A cuántos no le llegó, ay, estás cansada, ¿para qué vas a ir al servicio? Oye, te lavaste un ropero hoy, estás cansadita. Quédate aquí mejor, descansa, mira la transmisión. Estás cansado del trabajo, llegaste casi ahí, casi a la hora del servicio, ¿para qué te vas a ir para allá? ¿Cierto que sí llegan esos pensamientos? Entonces, de todas esas cosas hay que guardar nuestra mente. Porque la Biblia dice que no nos dejemos de congregar. Porque la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y hay un sinnúmero de promesas y de palabras aquí que el Señor nos ha enseñado que nosotros podemos declarar siempre que nos encontremos con ese tipo de pensamientos. Gloria a Dios. ¿Y quién vive? Y a su nombre. ¿Usted ha escuchado un dicho que dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir? ¿Lo han escuchado? Sí, ¿verdad? Y sí, puede ser como con un pensamiento positivo. Pero la Biblia, ¿qué nos dice en Romanos 12:2? Alguien que me haga el favor de leerlo. ¿Qué nos dice Romanos 12:2? Amén, gloria a Dios. Aunque la Biblia, el dicho dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. La Biblia nos enseña que no nos conformemos al sistema que hoy en día estamos viviendo. La Biblia nos dice que debemos renovarnos en el espíritu. La Biblia nos dice que tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Y que a través de la lectura bíblica, a través de la búsqueda en el Señor, entonces nosotros vamos a tener ese tipo de transformación de la cual el libro de Romanos 12:2 nos dice. Que dice que no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que renovar nuestros pensamientos, tenemos que renovar nuestra mente. ¿Para qué? Para que sigamos siendo transformados. Y esta clase de transformación ocurre a medida que el Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar mediante el estudio y la meditación constante de la palabra de Dios. Porque si usted no renueva sus pensamientos, ¿qué pasaría? Si siguen esos mismos pensamientos latentes, latentes, latentes y latentes, ¿a dónde vamos a parar? Por eso muchos llegan a tomar la decisión de suicidarse. Porque en sus pensamientos
está lo mismo, lo mismo, lo mismo. Por eso nosotros tenemos que renovar nuestra mente, nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Que cuando lleguen esos pensamientos nosotros podamos declarar la palabra del Señor. Pero si la palabra de Dios a mí me enseña es esto, esto y esto. No es la mentira que el enemigo quiere hacernos creer. Gloria al Señor. ¿Usted por qué cree que el Señor le dijo a Josué, nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley? Sino que ¿qué tenía que hacer él? Meditar en ella, hoy o mañana o pasado, todos los días. Todos los días nosotros tenemos que meditar en la palabra del Señor. Y de esa manera nuestra mente, nuestros pensamientos serán renovados, pero renovados con la palabra de Dios. Que cuando lleguen esos pensamientos a nuestra mente, nosotros podamos derribar todos esos pensamientos con la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo debe ser entonces mi forma de pensar? Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué clase de pensamientos llegan a nuestra vida diario? ¿Qué estamos pensando? ¿Será que yo sí puedo? ¿Será que sí me escucha el Señor? ¿Será que sí estoy viendo bien? ¿Será que sí estoy? ¿Será que sí? ¿Será? ¿Serán esos pensamientos los que llegan a nuestra mente? ¿Será que es eso lo que nosotros estamos pensando a diario? O inclusive, ¿qué pensamos nosotros de nosotros mismos? Sí está habiendo una transformación en mi vida, sí la veo yo, sí la están viendo los que están a mi alrededor. ¿Qué piensa usted de usted? ¿Cuáles son sus pensamientos acerca de su familia? No, hombre, ya esta no quiere ir, ya para qué le digo que vaya. Ya mi esposo, ya no, ya para qué le invito, si siempre me va a decir que no. ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Sus pensamientos edifican su vida? Porque la Biblia nos dice que en qué debemos pensar, en lo que es verdadero. ¿Y quién es el que es verdadero? Nuestro Dios, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, su palabra. En eso tenemos que pensar, en lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es digno de respeto, lo que merece adoración, admiración, en lo que es justo, lo que es correcto, lo que es santo, lo que es puro, lo que es limpio y sin contaminación, lo que es amable, que es agradable a nosotros, lo que es bondadoso, lo que es de buen nombre. En todas estas cosas, enumérelas una por una y a todas vaya colocándole. Haga ese ejercicio en su casa y se dará cuenta cómo sus pensamientos cambian. Mis hermanos, eso es algo terrible. Cuando a sus pensamientos, cuando a su vida, cuando usted está en su casa o en el lugar en donde usted se encuentra y llegan este tipo de pensamientos. Y si usted no está cimentado, bien parado, esos pensamientos te pueden derribar. Esos pensamientos te pueden destruir. Por eso es necesario, como le decía ahorita, que tenemos que proteger nuestros pensamientos. Y con la fe. Con fe. Con la palabra de Dios. Meditando en la palabra de Dios en todo momento. Gloria a Dios. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Están calladitos y me asustan. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, mis hermanos, otra de las cosas en donde yo debo reflejar mi transformación en Cristo Jesús es en mi forma de hablar. ¿Cómo estamos hablando nosotros?
¿Estamos hablando espiritualmente o estamos hablando carnalmente? ¿Estamos edificando a otros con nuestro hablar o estamos matando la fe del otro al escucharnos hablar? Esto es teso, mis hermanos. Nosotros somos carta abierta. El asunto es qué es lo que están leyendo en nosotros. Si somos una carta, si Eva Lozano es una carta, ¿qué están leyendo en mí? ¿Están viendo que hay una transformación? ¿Están viendo que yo estoy reflejando al Señor? ¿Están viendo que sí estoy mostrando lo que yo estoy diciendo que soy? Son muchas las preguntas que yo me hacía. Muchísimas. Vámonos a Efesios, capítulo 4, verso 29. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto era lo que yo les decía. Dice que ninguna palabra corrompida. Cuando se habla aquí de corrompida, está hablando de algo que está descompuesto, algo que está dañado, algo que está podrido y que por lo tanto contagia o daña lo que está a su alrededor. Una carne podrida. Si aquí sacáramos ahorita mismo un pedazo de carne podrida, creo que aquí no queda ninguno y todo mundo sale, ¿cierto? Esa es la imagen que refleja una palabra corrompida en nuestra boca. El lenguaje sucio de cualquier clase nunca debería pasar por los labios de un cristiano. ¿Por qué? Porque es incompatible con el carácter de su nueva vida en Cristo. Imagínense, sí, mucho gusto, yo soy la hermana Eva, pero resulta que usted me escucha hablar. Bendito Dios, y ella es hermana, y ella es cristiana, y con ese lenguaje terrible. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos. Debemos cuidar muchísimo lo que sale de nuestra boca, porque con ella podemos edificar, podemos destruir, podemos maldecir o podemos bendecir. Nuestro hablar debe servir para instruir, para animar, para edificar. Incluso, mis hermanos, cuando nosotros tengamos que ser correctivos, cuando tengamos que corregir a alguna persona, cuando tengamos que corregir a nuestros hijos, o en el caso los que están en los trabajos y tienen un puesto en donde tienen personas a su cargo, ¿cómo tú vas a corregir a ellos que están allí a tu cargo? Hasta en eso debemos tener muchísimo cuidado al nosotros hablar. Muchísimo cuidado. Porque debemos usar un lenguaje que sea apropiado y oportuno. Con esto no queremos decir es que listo, es que yo a la niña no la puedo regañar porque es que después psicológicamente yo tengo que tener un lenguaje oportuno y adecuado para Isabela, que tiene 19 años, que es mi hija mayor, y uno adecuado para Salomé, que tiene 3 años. De la misma forma, en los diferentes lugares en donde usted se encuentre, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en la universidad, en la casa, en la calle. Mucho cuidado debemos tener con nuestro lenguaje. Ahora yo pregunto, yo y mis preguntas, ¿cierto? Es que yo me hago todas esas preguntas cuando yo estoy preparando la enseñanza, cuando el Señor me está dando lo que voy a decir acá, yo me hago esas preguntas y las traigo acá también. ¿Qué está produciendo lo que nosotros hablamos? ¿Qué produce mi hablar? Si nosotros miramos los tiempos en los que nosotros estamos viviendo, ¿qué vemos? La economía está, mejor dicho, todo está carísimo. La inseguridad está terrible. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué más vemos en lo que nosotros vivimos? La salud, imagínense, no siempre nos atienden de la manera adecuada. La educación cada vez
ya no sabemos por dónde vamos las cosas. Ahora, ante esta situación, ante lo que nosotros estamos viendo a diario, ¿cuál es nuestro hablar? Frente a eso, ¿qué hablamos nosotros? ¿Cuál es nuestro lenguaje? Ay, hermana, a mí la plata no me alcanza. Ay, hermana, imagínese esta inseguridad. Ay, hermano, imagínese esto y lo otro y aquello. Ese es nuestro lenguaje ante las situaciones que nosotros estamos viviendo. Hermano, nuestro lenguaje debe ser diferente. Nuestro lenguaje tiene que ser espiritual, declarando la palabra de Dios. ¿Que hay inseguridad? Sí. Pero el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Que hay necesidades? Sí. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Señor, hay una situación difícil ahorita mismo a nivel nacional, mundial, no sé, Señor, hay escasez. Pero tú a mí me dices en tu palabra que mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermano, si nosotros nos podemos a leer la palabra de Dios y miramos cuántas promesas hay allí escritas, oiga, nuestro vivir sería diferente, bien diferente. Ay, Señor, tú no me oyes. Claman los justos y Jehová oye y los libra ¿de qué? De todas sus aflicciones, ni siquiera de una ni de dos, de todas. Entonces, ¿qué estoy hablando? ¿Cuál es mi lenguaje? Gloria a Dios. ¿Amén o no amén? No me asusten de verdad, porque yo lo veo demasiado silencio. Gloria a Dios. Ahora, ¿nuestro lenguaje edifica o nuestro lenguaje destruye? Gloria a Dios. Mire, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos, porque entonces si nosotros no estamos hablando lo que la palabra de Dios dice, entonces no hay fe. Entonces no estamos creyendo. Así de sencillo. No estamos creyendo lo que la palabra de Dios a nosotros nos está enseñando. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 4, verso 6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Dice que nuestro hablar debe ser con gracia, no con gracias, no, con gracia. Gracia. Debemos hablar lo que es espiritual, lo que es sano, apropiado, amable, sensible, con propósito agradable, edificante. No quejumbroso, mis hermanos, ni tampoco un lenguaje negativo. Dice que debe ser que sazonada con sal nuestras palabras. Que así como la sal da un sabor, las que estamos en la cocina sabemos, ¿verdad? Cuando usted no le eche sal a un arroz, usted ha probado ese arroz sin sal. Eso es desagradable. Terrible que es un arroz ya listico y que usted lo vaya a probar y resulta que usted se le olvidó echarle sal. Eso es desagradable. O sea, así como la sal da ese sabor que debe tener un arroz o los diferentes alimentos que nosotros preparamos, de igual manera tienen que ser nuestras palabras. Dice que la sal preserva. La sal previene que el alimento se dañe. Vuelvo nuevamente al ejemplo de la carne. Si yo tomo una libra de carne, 1 kilo de carne, y resulta que lo preparo con salecita y lo dejo por mucho tiempo fuera del refrigerador, esa carne no se va a dañar, porque la sal le va a mantener. Cosa diferente que si yo la dejo sin sal, ahí sí tomaría un aspecto totalmente desagradable. Entonces, así como la sal preserva el alimento, nuestro hablar debe preservar también, pero nuestro hablar espiritual. Gloria al Señor. El hablar del cristiano no solo debería actuar como una fuente de bendición para los demás, sino también como una influencia purificadora para todos aquellos que están a nuestro alrededor. Nuestro lenguaje debe purificar.
debe edificar, no tan solamente al que nos está escuchando, sino a nosotros también. Ahora, usted conoce los influencers, así es que se dice. No sé mucho de todas esas cosas. Influencers, ¿es que se llama? Cierto. Hay muchos de ellos ahorita mismo en las redes sociales. Y ellos comienzan a hablar y hablar y hablar de ciertos temas. ¿Qué temas? No sé, porque no conozco a ninguno. Y ellos son influencia para todos aquellos que lo están escuchando. Entonces nosotros somos también influencers. Yo no sé si se dice así, pero bueno. Bueno, nosotros podemos ser también influencers. Porque somos, no podemos ser, somos. Tenemos que influenciar en otros con nuestro hablar. ¿Y cómo debe ser nuestro hablar? Como decíamos ahorita, espiritualmente, basado en la palabra de Dios. Ay, vecina, porque es que yo tengo un dolor aquí, mi vecina, yo no sé qué hacer. Venga, vamos a orar la que a mí el Señor me enseña, que Él se llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario. Y por sus llagas somos sanos. Vecina, es que yo no tengo, vecina, para la comida. Venga, que yo tengo un Dios que suple. Yo conozco a Jehová Jireh y Él ha de suplirnos. ¿Amén o no amén? Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahora, otra de las muestras que yo debo dar que ha habido una transformación en mi vida es en el cómo vivo, en mi diario vivir. ¿Cómo vivo yo siendo Eva, la hermana Eva aquí en la iglesia? ¿Cómo vivo yo siendo la mamá de Salomé y de Isabela en la casa? ¿Cómo vivo yo siendo mi hermana, mi hija, mi tía, mi sobrina, mi prima allá en mi familia? ¿Y cómo vivo yo siendo la vecina? ¿Cómo vivo yo siendo una persona normal en la calle? ¿Cómo es mi diario vivir? ¿Soy una aquí, otra en mi casa, otra en la calle, otra con mi familia? En el trabajo, en el colegio, en la universidad. ¿Cómo vivo yo? No es que yo nada más soy cristiana aquí en la iglesia, allí en mi casa no, porque es que allá me hacen coger rabia. ¿Será que es así? No, mis hermanos. Primera de Juan capítulo 2, verso 6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Difícil tarea tenemos, pero él dice que en él lo podemos lograr. ¿Cómo anduvo el Señor Jesucristo? ¿Quién me dice? Capítulo 2, verso 6. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, la vida del Señor Jesucristo fue una vida de obediencia. Y así debemos vivir y andar nosotros, en obediencia a la palabra, en obediencia a nuestros pastores, en obediencia a nuestros líderes, en obediencia en todo tiempo. Gloria a Dios. La vida de nuestro Señor Jesucristo fue una vida de obediencia y Él es nuestro modelo a seguir. Oye, ahorita mismo en las redes sociales usted sigue y sigue y sigue, ahí mejor dicho, muchas personas desde que ocurrió lo de la pandemia que se puso de moda el internet, el TikTok, el Facebook, el WhatsApp, el Instagram, y ahí siempre aparece seguir. Hay un chulito que aparece en azul, en rojo a veces, y te da la opción de que si lo quieres seguir. Y usted le da chucs y lo seguimos. Y no digo que eso esté malo, no me malinterprete. Pero hay un modelo al cual nosotros sí a ojos cerrados podemos seguir. Y ese es nuestro Señor Jesucristo.
que tuvo una vida en obediencia en todo, mis hermanos. Tuvo una vida de oración, así que nosotros tenemos que tener una vida de oración. Hay una alabanza que dice que el poder del cristiano está ¿en dónde? Está en la oración. Que el que ora constante vencerá en todo tiempo. Que si oras ferviente con tu mente, con tu corazón, con todo tu ser, aunque eso no lo dice la alabanza, parte de eso sí lo dice. ¿Qué sucede? Que aunque las fuerzas del mal quieran venir a destruirte, no van a poder. No van a poder. Porque usted es un hombre, una mujer de oración, que siempre está buscando la intimidad de Dios. Siempre está buscando al Señor en todo momento. Tiene una intimidad con Él, una vida devocional, tiene una vida de ayuno. ¿A cuántos les gusta ayunar? Gloria a Dios, aquí los espero el miércoles. Ah, no, oye, ¿qué? Mañana sábado. Mañana sábado. Todos los que me dijeron amén, aquí los espero. Gloria a Dios. Hermano, una vida de ayuno, mis hermanos, hay que sujetarnos, hay que sujetar la carne. El ayuno, vea, es poderosísimo. Aquí hemos visto respuestas del Señor. Se han traído aquí muchísimas peticiones y aquí hemos orado y somos testigos de que el Señor se ha glorificado en medio de esas oraciones y de esos clamores, intercesiones que aquí hemos hecho. Hermano, lectura diaria de la palabra. Eso no tiene... Usted desayuna, usted almuerza y cena por la tarde. Y entre comidas se da su meriendita. Y en la noche vuelve y pellizca. No sé cuántas veces usted al día come físicamente. Necesitamos la lectura bíblica. Necesitamos leer Biblia. Necesitamos estudiar la palabra. Una cosa es leer y otra cosa es estudiar. Y debemos hacer las dos cosas. Debemos leer y estudiar la palabra del Señor, porque a medida que nosotros profundizamos nuestra vida espiritual, la búsqueda de Dios, será nuestro andar y nuestro vivir en Él y con Él muchísimo mayor. ¿Queremos ver la gloria de Dios? Aún más de lo que la hemos visto. Ayuno, oración, búsqueda, lectura, estudio, disciplina. Gloria al Señor. Cuando las dificultades llegan, los momentos difíciles, ¿qué hago? ¿A dónde acudo? ¿A dónde corro? Dice la Biblia, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Vayamos allá, a la fuente inagotable, en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier situación. Conduzcamos nuestra vida hacia el Señor. O en el caso, cuando vienen esas situaciones difíciles, ¿cómo es mi conducta? ¿Cómo es mi comportamiento? Esa se la voy a dejar hasta allí y usted mismo la va a contestar en su casa, en su meditación, en un tiempo de oración que usted tenga con el Señor. ¿Cómo me comporto? ¿Cómo me conduzco yo, en medio de la dificultad, en medio de la prueba? Sabiendo que el Señor nos dice que Él no nos va a dar algo que nosotros no podamos soportar. Sabiendo que el Señor, a través de la lectura bíblica, de lo que hemos estudiado, nos enseña que son necesarias las circunstancias difíciles en nuestra vida. Hace tiempo yo predicaba acerca de eso y decía que los procesos que nosotros vivimos en el Señor nos ayudan, nos edifican, nos transforman, nos convierten en día a día en lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Todas esas situaciones difíciles nos han de ayudar para bien si usted ama al Señor. Porque así lo dice la Biblia, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y estas circunstancias difíciles que nosotros vivimos son necesarias. ¿Por qué? Porque nos ayudan a buscar más del Señor,
¿Por qué? Porque nos ayudan a estar más metidos en oración, en ayuno, hasta en vigilia hacemos cuando estamos en situaciones difíciles. ¿O no la puso el Señor a vigilar, hermana Piedad, hace poquito? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor busca. O sea, que de esta manera es que a ti te gusta, porque así es que entonces haces. Pero no, mis hermanos, tampoco tengamos ese pensamiento así, porque ese no es Dios. El Señor nos manda situaciones, pero para que aprendamos, para que nos edifiquemos, para que seamos transformados. Gloria a Dios. Entonces, hay, como les decía, ¿cómo vivo mi día a día? A veces las circunstancias difíciles no nos permiten sacar una sonrisa. Mire, mis hermanos, me da risa porque siempre digo, o sea, mi cara no refleja lo que de verdad yo siento. Muchos me dicen, es que tú parece que todo el tiempo estuvieras brava. Pero, bueno, digo, esa es la cara que Dios me dio, ese es porque no soy muy, ¿cómo le diré? Muy risueña, no soy muy carismática, diríamos. Pero, o sea, a veces me pongo a pensar y preparando la enseñanza, hay muchas veces de que usted ve personas que todo el tiempo están molestas, literalmente molestas, que están siempre airados, inclusive se siente como cuando la persona está resentida, como cuando la persona está amargada, que usted le dice una cosa y ella te contesta, como dicen por ahí, con 3 piedras en la mano. Estoy hablando de gente de allá afuera, aquí no se ve eso. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y así sucede, mis hermanos. Usted ve gente, personas que todo el tiempo están así, que en base a las circunstancias que están viviendo, eso lo reflejan. Que están en una situación difícil, entonces usted los ve que todo el tiempo están como molestos, que como bravos, que como que usted no se atreve ni a decirle Dios te bendiga. Porque usted le ve que, o sea, que tienen una actitud totalmente complicada. Pero nosotros no somos así. Nosotros siempre confiamos en la palabra que el Señor nos ha dado. Que en medio de cualquier cosa, en medio de cualquier circunstancia, Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Nunca estamos solos. Tenemos nuestro Paracleto divino, que siempre está allí presente para ayudarnos, para socorrernos, para enseñarnos. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 5, verso 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Todo creyente que ha aceptado a Cristo en su corazón tiene en su interior la presencia del Espíritu Santo. Y podríamos decir que el Espíritu Santo es como ese poder personal que nosotros tenemos para nosotros vivir de forma agradable a Dios. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía, el Espíritu Santo es el que nos enseña, el Espíritu Santo es el que nos redarguye. Cuando estamos de pronto como que para allá va el pie, es que es para acá, es de este lado. Ahí está el Espíritu Santo enseñándonos, mostrándonos, guiándonos. Qué bueno, ¿verdad? Tener a nuestro precioso Espíritu Santo de Dios allí siempre con nosotros, ayudándonos en todo momento. Gloria a Dios. Y hermanos, y el término de andad en el Espíritu indica una acción continua o un estilo habitual. A medida que nosotros nos sometemos al control del Espíritu Santo y somos obedientes a los mandatos de su palabra, entonces nosotros vamos a crecer espiritualmente. Porque en la obediencia está la bendición y debemos ser obedientes cuando el Espíritu Santo nos está hablando. Gloria a Dios, que a veces no es lo que nosotros queremos, no es lo que nosotros esperamos, pero es la voluntad de papá. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, ya para terminar, otra de las transformaciones que debe haber en mi vida es mi forma de relacionarme. Hermano, eso sí me cuesta. Como les decía, yo no soy muy carismática, tampoco soy muy sociable. Usted
puede verme que yo aquí estoy allá en el rinconcito casi siempre, porque para que la bebé no moleste tanto acá adelante, siempre estoy al final del servicio. Y usted me ve y de pronto me ha pasado, ya varias hermanas me lo dijeron, que cuando me conocieron pensaron una cosa diferente de mí. Ay, hermana, yo cuando la conocí yo pensé que usted era así como que deito parado, me dijo una. Ella se ríe, la hermana Piedad. Otra me dijo, ay, hermana, yo pensé que usted era así como, esa hermana, mejor dicho, no se le puede decir nada. Pero no, mi hermano, tranquilo, yo no soy así. Ustedes vienen de mí, yo con mucho amor, pero de pronto es como que esa forma en mí. Ahora, eso es una parte que le estoy orando, que voy a seguir orándole al Señor, porque un tiempo le estuve orando por eso, porque, o sea, tampoco se trata de que, o sea, ahí está la hermana Eva, y ella es como seriezonga. Y no, entonces eso de pronto impide que yo me relacione bien o que otros se relacionen bien conmigo. Pero como estoy en un proceso de transformación, yo tengo que aprender a relacionarme con los demás. Yo tengo que aprender a sonreír más. Yo tengo que aprender a saludar más. Yo tengo que aprender a integrarme más. Yo no sé a cuánto le pasará algo parecido, pero a mí esa parte sí me cuesta un poco. Pero yo sé que con la ayuda del Señor yo lo puedo lograr. Entonces, la pregunta es, ¿cómo me relaciono yo con los demás? Eso es la parte mía. Ahora ustedes, ¿cómo se relaciona usted? ¿Cómo es su manera de relacionarse? Ahí en Colosenses capítulo 3, verso 10, eso lo tomé de la Nueva Traducción Viviente, otra traducción diferente a la Reina Valera, que dice: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador. Siempre nos está hablando de renovar, de renovar, de renovar. Hay un vestido que nosotros no nos podemos quitar, y es que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Ese vestido jamás usted se lo puede quitar, ni para dormir, ni para ir al baño, para nada. Esa vestimenta siempre la debemos tener puesta. Y me llama la atención de que dice que y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador. Esta palabra llegó a mí porque dice que me renovaré, o sea, que mi forma de pronto de yo relacionarme con los demás ha de cambiar a medida que yo más conozca a mi Señor, a medida que yo más me meta con mi Dios. Y dice, ¿verdad? Como les decía, a medida que yo aprenda a conocer más a Dios, entonces muchas de las cosas que ahorita mismo hay en mí van a ir renovándose. A medida que usted se meta más con el Señor, su vida va a ir renovándose. Su mente, sus pensamientos, su hablar, su andar, su manera de relacionarse, su manera de vivir la vida cristiana. Porque no podemos tener dos vidas. Una cristiana aquí en la iglesia y una no cristiana fuera de la iglesia. Una sola vida podemos tener. Y es la vida, lo que decidimos una vez, no sé hace cuánto tiempo en usted hacer, es la de seguir al Señor Jesucristo. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, el Señor se da a conocer tal y como es Él. Mire, yo a inicio de este año comencé haciendo el estudio bíblico del Pentateuco, los 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia. Ya terminamos Números, vamos a iniciar Deuteronomio a partir del lunes. Lo hago con una comunidad de mujeres, todas son mujeres, de diferentes partes del mundo, obviamente todas cristianas, con una pastora de Chile. Y eso ha sido de gran bendición, mis hermanos, para mi vida. ¿Por qué? Porque, o sea, en resumidas cuentas, tú te das cuenta cuando tú lees esa parte de la Biblia, lo específico o el gran cuidado que Dios tiene con tu vida hasta en lo más mínimo, el más mínimo detalle al Señor nunca se le escapa.
¿Usted sabe cuántas fueron las medidas que le dio a Moisés para que Moisés hiciera el tabernáculo? ¿Usted sabe cuántas fueron las medidas que Dios le dio a Noé para que hiciera el arca? Usted sabe, o sea, es tan impresionante, yo me impresiono tanto con estas cosas porque a mí me encanta estudiar la Biblia y darme cuenta de que el Señor tiene tantos detalles con nosotros y que conocemos que la historia del pueblo de Israel, sabemos quién es el pueblo de Israel. En ese entonces era un pueblo bastante rebelde, era un pueblo que hoy el Señor había hecho un milagro y al día siguiente ya ellos estaban reclamándole al Señor porque no tenían no sé qué cosa. Usted se da, imagínense estar allí el día que se abrió el Mar Rojo. Imagínense estar allí el día en que comenzó a llover maná. Imagínense estar allí el día que los muros de Jericó se cayeron. O sea, son tantas las cosas que nosotros vemos allí. Imagínense estar allí usted en la caminata en el desierto y que no le pegue sol. En estos días nosotros estamos, creo que durante todo este año, hemos tenido un sol bastante fuerte. Y usted sale a la calle corriendo porque el sol está bastante fuerte. Usted se imagina ir caminando en pleno desierto donde no hay un arbolito, en donde no hay un techo, en donde usted pueda ampararse de ese sol tan tremendo y que haya una nube precisamente para tapar que usted no le dé sol. Eso es tremendo. En la noche, no es como hoy que en las carreteras hay lámparas por todas partes, está iluminado todo. Ellos estaban en el desierto, ahí no había ni una lucecita. Y dice la palabra que había una columna de fuego que iluminaba el camino por donde ellos iban. Mire cuántos detalles tenía el Señor con su pueblo. Les dio codornices. Moisés, el Señor le dio la orden a Moisés que le hablara a una roca, a una piedra, para que ellos tomaran agua. Y milagrosamente esa piedra brotó agua, y muchísima agua porque era bastante el pueblo, sin incluir los animales. Entonces, fíjese usted cómo el Señor es tan detallista con todo, con todas las cosas, con todo, hermano, con tu vida, con tu casa, con tu hogar, con tu familia, con tu trabajo, con tu estudio, con tu vida diaria. Tiene tantos detalles que nosotros no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta. ¿Usted sabe de cuántos peligros Él a usted lo guardó hoy? No nos imaginamos. ¿Usted sabe de cuántos peligros le libró el Señor de su casa hasta aquí? No nos hemos dado cuenta de eso. Porque el Señor es tan detallista, tiene tanto cuidado de nosotros. No sé por qué le estoy hablando esto, porque eso no lo tengo aquí escrito. Pero el Señor me lo trae ahorita y tengo que hablarlo. El Señor es tan bueno con nosotros, mis hermanos. Dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada día es un nuevo comienzo. Cada día es una nueva oportunidad para nosotros. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, allí en todas en las lecturas y el estudio de la Biblia, en los libros, a veces en Levíticos, en Números, vemos que se dan lo que son las leyes, lo que son los estatutos, las ceremonias y todas estas cosas. Y a veces yo me preguntaba, pero ¿por qué tanto repite aquí, repite allá y repite en el otro libro? Hermano, porque es que Dios siempre nos está a nosotros, quiere siempre que su pueblo esté cerquita de Él. Quiere siempre que su pueblo esté allí en adoración con Él. Quiere siempre que nosotros nos relacionemos con Él. Y si nosotros nos relacionamos en todo momento con Él al 100%, nuestra relación o nuestro relacionar con los demás va a ser también al 100%. Gloria a Dios.
Mire, la Biblia nos dice en los evangelios que debemos vivir como hijos de luz. También que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, que debemos amar a nuestros enemigos. Y esto puede tornarse difícil, mis hermanos, porque nos encontramos con diferentes tipos de personas, con diferentes caracteres y con diferentes personalidades. Y es difícil de pronto tú amar a alguien que te ha hecho daño. Es difícil amar a alguien que de pronto, ¿cómo diríamos? Que no gusta de nosotros, que nos hace mal. Es difícil. Pero como nosotros estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, aún aquellos personas que quizás no comparten con nosotros nuestra fe, que no comparten nuestros valores, que no comparten nuestras creencias, el Señor nos ayuda. ¿Por qué? Porque Él ha derramado de su amor en nuestro corazón. Y con ese amor nosotros podemos amarlos a ellos también. Nosotros podemos ser luz en medio de ellos. Porque casi siempre se da de que las personas que nos están haciendo daño, nos están haciendo mal, son personas fuera del evangelio. Porque muy poco se ve que entre cristianos nosotros nos estemos haciendo daño. Entonces, más que todo se ve con esas personas. Entonces, el Señor nos ha llamado a que nosotros seamos luz en medio de todas estas cosas, en medio de toda la tiniebla en la que el mundo hoy en día está viviendo. Y algo muy importante, también la Biblia nos enseña que tenemos que tratar a los demás como nosotros queremos que nos traten a nosotros.